A veces, lo que más pesa no es el dolor en sí, sino el silencio que lo acompaña. Ese silencio que aparece cuando no entendemos por qué todo está saliendo mal. El silencio que sentimos cuando oramos y parece que nuestras palabras no pasan del techo. El silencio aparente de Dios. Y es precisamente en medio de ese silencio donde muchos piensan en rendirse. Porque cuando no hay señales, comenzamos a dudar si seguimos en el camino correcto. Da la impresión de que todo se detuvo. Que la vida se congeló en un punto donde ya nada avanza. Miras a tu alrededor y ves a otros progresando, cumpliendo metas, sonriendo, y tú, inmóvil, atrapado en una estación donde ya no pasa ningún tren. Aquí es donde reside el verdadero peligro. El silencio puede hacernos creer que Dios nos ha dejado. Pero, ¿y si no es así? Si ahora mismo estás en un momento en que todo parece detenido, donde tus sueños están guardados en un cajón y tu fe se ve apagada por la espera, tal vez sea precisamente ahí donde Dios está actuando más intensamente. Porque en lo invisible es donde Él forja a los que serán grandes instrumentos. Jesús, el Hijo de Dios, pasó la mayor parte de su vida en completo anonimato. Antes de sanar enfermos, de hablar a las multitudes o de enfrentar la cruz, vivió durante 3 décadas como un carpintero común. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? ¿Por qué Dios ocultaría a quien cambiaría el mundo? Porque hay una fuerza que solo crece en el silencio. Una fe que solo se construye lejos de los reflectores. Y una valentía que se aprende en lo cotidiano. Tal vez te encuentres en esa etapa ahora. Una fase donde nadie te ve, donde tus esfuerzos pasan desapercibidos. Das lo mejor de ti, estudias, trabajas, oras, insistes, pero sientes que no hay retorno, que nada cambia. Pero escucha bien, este tiempo no es en vano. Este es un terreno fértil. No es castigo. Es preparación. Piensa en un árbol que da fruto. Durante semanas, incluso meses, crece hacia adentro, en silencio. Sus raíces expanden profundo la tierra sin que nadie las vea. Pero son esas raíces las que sostendrán el peso de los frutos. Si interrumpes ese proceso, si cortas la tierra antes de tiempo, el árbol caerá con el primer viento. Y contigo pasa lo mismo. Dios está desarrollando raíces firmes en ti. Y tal vez por eso parezca que todo está detenido. Porque Él se interesa más en tu fuerza interior que en mostrarte al mundo exteriormente. ¿Y cuántas veces has pedido un milagro inmediato? Una señal clara. Un cambio radical. Queremos lo rápido. Lo visible. ¿Pero estás realmente listo para recibir lo que tanto deseas? ¿Tu corazón está preparado para sostener las bendiciones por las que oras? Hay promesas que solo llegan cuando el proceso ha sido completado. Hay respuestas que nacen después del silencio. Y hay un tipo de fe que solo germina cuando todo alrededor parece seco. Es en ese espacio donde estás, de espera, de anonimato, de incertidumbre, que Dios está más pendiente de ti. Él te ve. Él sabe cuánto estás luchando. Conoce tus noches en vela, los pensamientos que escondes, los temores que ocultan tu sonrisa. Y aunque no lo sientas, Él está ahí, moldeándote, refinándote, afianzando la espada de tu fe para que estés listo cuando llegue el tiempo de la cosecha. ¿Has sentido que te estás quedando atrás en la vida? ¿Que los demás avanzan y tú estás estancado? Esa comparación duele, porque no tiene en cuenta tu camino. No conoce las cargas que llevas, ni las batallas internas que libras en silencio. Y sobre todo, no entiende que Dios no se rige por relojes humanos. Su tiempo no es el tuyo. Y tu historia es única. José pasó años encerrado por un delito que no cometió. Fue olvidado, despreciado, ignorado. Pero cuando el momento de Dios llegó, fue llevado frente al faraón en cuestión de horas. Lo que parecía imposible sucedió en un solo día. Sin embargo, fueron esos años de silencio, obediencia y lágrimas solitarias los que lo prepararon para no perderse en la abundancia del palacio. Lo mismo está ocurriendo contigo. Estás siendo preparado. Puede que ahora mismo no seas capaz de ver con claridad. Tal vez todo en tu interior te pida a gritos que te rindas. Es posible que cada día te preguntes si de verdad merece la pena seguir intentando, seguir luchando, seguir creyendo. Y justo en esos instantes, cuando parece que todo está en contra, es cuando más necesitas resistir. Porque lo que hoy parece árido, en realidad puede estar esperando el momento indicado por Dios para florecer. Y cuando eso ocurra, será tan hermoso, tan inmenso y tan superior a cualquier expectativa que hayas tenido, que comprenderás que la espera tuvo sentido. Por eso, hoy te invito a que respires hondo y sigas adelante.
Aunque sea a paso lento. Aunque las lágrimas caigan. Aunque no comprendas lo que estás viviendo. Dedica unos minutos de tu día, aunque sean pocos, para acercarte a Dios. Puede ser al despertar, al irte a dormir o incluso durante una pausa en medio del trabajo. Y en esos momentos, abre tu corazón con Él. Háblale de tus heridas. Dile que estás agotado. Dios no se escandaliza con tu fragilidad. Él abraza y responde. A veces lo hace con palabras, a veces con silencio, pero nunca deja de estar presente. Puede que en este instante no lo veas, pero Él está ahí, en medio del silencio, en el desarrollo invisible, en lo profundo, trabajando sin descanso para que, en el momento oportuno, el árbol de tu vida florezca y dé frutos que alimenten a muchos. No te rindas. Ese final que tú ves puede ser, en realidad, el principio de algo que Dios está a punto de revelar. Y cuando eso suceda, porque sucederá, recordarás este instante. Y agradecerás por no haberte dado por vencido. Porque Dios jamás dejó de obrar. Y no lo hará. Aún está escribiendo tu historia. Y no ha terminado. ¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para soportar los problemas que llevas? ¿Te has mirado al espejo pensando, no soy suficiente? No puedo con esto. ¿Me sobrepasa? Quizás creciste creyendo que tener coraje es no sentir miedo, que tener fe es no dudar nunca, que los valientes jamás tiemblan. Pero eso no es cierto. Los gigantes de la fe también tuvieron miedo. También temblaron. También dudaron. Y aún así, siguieron. Eso es lo que hizo que sus historias fueran tan impactantes. No eran perfectos. Eran personas que eligieron avanzar cuando todo dentro de ellos pedía rendirse. Moisés, por ejemplo, fue elegido por Dios para liberar a todo un pueblo que vivía esclavizado. Pero lo primero que hizo fue poner excusas. Señor, no sé hablar bien. Me cuesta. No soy elocuente. En otras palabras, Moisés decía, Dios, busca a otro. Yo no sirvo para esto. ¿Cuántas veces te has dicho algo similar? ¿Cuántas puertas has dejado cerradas por pensar que no estabas listo? ¿Cuántos caminos no recorriste porque alguien te convenció de que no valías lo suficiente? David era apenas un muchacho, cuidando ovejas en el campo, olvidado por su propia familia, cuando fue llamado para enfrentarse a un gigante. Nadie confiaba en él. Ni siquiera el rey, que intentó protegerlo con una armadura que no le quedaba. Pero David sabía que su fuerza no estaba en el metal, ni en las armas, ni en los cargos. Su confianza estaba en Dios. Y con una honda y una piedra, venció a Goliat. Ahora piensa, ¿qué tienes tú en tus manos hoy? Puede parecer poco. Puede parecer insignificante. Pero si está lleno de fe, es más que suficiente. No necesitas tenerlo todo, saberlo todo ni dominarlo todo. Solo necesitas confiar en que Dios puede hacer maravillas con lo poco que tienes. Elías fue uno de los profetas más poderosos que ha existido. Se enfrentó a reyes, destruyó ídolos falsos, fue testigo de fuego descendiendo del cielo. Pero tras recibir una amenaza, huyó al desierto. Se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. Señor, ya no puedo más. Esto es demasiado. ¡Qué contraste!, ¿verdad? Un hombre que había visto un milagro descomunal, ahora deseando morir. Pero Dios no lo regañó. Dios le envió un ángel. Le ofreció pan y descanso. Porque incluso los más fuertes caen. Incluso los más bendecidos se desaniman. Incluso los escogidos se cansan. Y Dios lo sabe. Él no te exige una fuerza inhumana. Solo te pide que no te rindas. Puede que hoy te sientas como Elías, agotado, vacío, completamente solo. O como Moisés, pensando que no tienes lo necesario. O como David, despreciado y subestimado. Pero Dios aún cree en ti. Él no te ha soltado. Él sigue contigo. Porque, aunque tú dudes de ti, Él jamás ha dudado del propósito que sembró en ti. Él aún está escribiendo esa historia que llevará tu nombre y que todavía tiene mucho por contar. Pero en todas esas situaciones, Dios no cambió su plan. No renunció a ti. No buscó a otra persona. Permaneció contigo. Te sostuvo. Te dio fuerzas. Y utilizó a personas comunes para llevar a cabo obras extraordinarias. Tal vez estás esperando sentirte completamente preparado para actuar. Pero, ¿y si el primer paso no requiere preparación total, sino que la preparación viene con el paso?
La valentía real no se manifiesta cuando el miedo desaparece, sino cuando decidimos avanzar a pesar de su presencia. ¿Cuántas veces has dejado de enviar una solicitud de trabajo porque pensaste que no eras lo suficientemente bueno? ¿Cuántas veces has abandonado una carrera, un sueño, una idea, por miedo a que nadie creyera en ti? ¿Cuántas veces tomaste un no como una señal de detenerte, cuando quizás era solo una invitación a volver a intentarlo? Piensa en J.K. Rowling. Antes de alcanzar la fama mundial, estaba sin empleo, atravesando una depresión y criando sola a su hija. Fue rechazada por 12 editoriales. 12 negativas. 12 veces le dijeron que su libro no valía la pena. Pero no se rindió. Ella creyó que había algo especial en lo que había escrito. Y siguió adelante. Ese libro, redactado en una cafetería con recursos escasos, terminó siendo una de las sagas más reconocidas del mundo. ¿Y tú? ¿Qué proyecto has abandonado después de recibir un no? ¿Cuántas negativas has aceptado como finales, cuando en realidad solo eran pausas? No necesitas estar 100% preparado para comenzar. Lo que necesitas es iniciar para darte cuenta de que ya llevas dentro más fuerza de la que imaginas. El miedo seguirá presente, sí, pero no tiene que llevar el volante. Deja que Dios guíe. Y tú simplemente camina obedeciendo. Haz como David. Usa lo que tienes. Avanza con tus recursos, con tus heridas, con tus dudas. Porque Dios no está en busca de personas perfectas. Él busca corazones dispuestos. Por eso, te lanzo un reto. Durante los próximos 3 días, identifica un área de tu vida donde el miedo te ha estado frenando. Puede ser iniciar un nuevo proyecto, pedir ayuda, retomar una conversación, tomar una decisión importante. Y da un pequeño paso. Solo uno. No tiene que ser inmenso. Solo algo que para ti represente avanzar, moverte, romper la parálisis. Algo que diga, no voy a dejar que el miedo decida por mí. Y cuando ese miedo regrese, porque regresará, acuérdate de que no estás solo. Estás recorriendo el mismo camino que siguieron Moisés, David, Elías y tantos otros que hoy admiramos. Ellos también temblaron. También lloraron. Pero siguieron caminando. Y gracias a eso, dejaron huella. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes comenzar un nuevo capítulo en tu historia. No importa cuántas veces hayas pensado en rendirte, hoy puede ser el día en que elijas seguir adelante. Porque el cielo no está esperando tu perfección. El cielo responde a tu fe. Aunque sea una fe pequeñita, temblorosa, cansada. Sigue siendo fe. Y eso basta. Hay dolores que no se pueden describir con palabras. Dolor que se siente en el silencio, entre suspiros, mientras fingimos que todo está bien por fuera. Es el dolor de ser traicionado por quien más amábamos. El dolor de perder a alguien sin haber podido despedirse. El dolor de luchar por algo durante años y ver cómo se desmorona en segundos. Y a veces, ese dolor se mezcla con la sensación de vacío, de injusticia, de abandono. Nos dan ganas de levantar la voz al cielo y preguntar, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Pero muchas veces, la respuesta no llega de inmediato. Y aún así, Dios sigue ahí. Porque hay un sentido oculto en el sufrimiento que atravesamos. Tal vez ahora no lo entendamos, pero llegará el momento en que todo tendrá sentido. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Traicionado por su propia sangre. Lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como mercancía, lo llevaron a una tierra extranjera, lo acusaron injustamente y terminó en prisión sin culpa alguna. Años de su vida estuvieron marcados por el dolor y el silencio. Si hubieras estado en esa cárcel y visto a José, tal vez habrías pensado que su historia había terminado. Pero Dios seguía escribiendo en cada detalle, en cada línea invisible. Y cuando llegó el tiempo perfecto, todo cambió en un solo día. El prisionero se convirtió en gobernador. El rechazado se volvió el salvador de toda una nación. Y todo aquello que parecía ser un castigo, en realidad era parte de un entrenamiento. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que las heridas que llevas no están ahí por casualidad, sino que te están preparando para algo que todavía no puedes ni imaginar? ¿Has considerado que esa soledad que sentiste, esas lágrimas silenciosas que nadie vio, ese esfuerzo invisibilizado, pueden estar forjando en ti la fortaleza necesaria para sostener una carga mucho más grande en el futuro? No se trata solamente de lo que pierdes. Se trata de lo que Dios está edificando dentro de ti mientras todo parece desmoronarse por fuera. Cuando Él permite que el dolor entre en escena, es porque hay una misión escondida en ese sufrimiento.
Hay personas que solo conocerán el amor de Dios al escuchar tu testimonio. Hay almas que serán tocadas cuando compartas cómo lograste seguir adelante. Hay corazones rotos que comenzarán a sanar al oírte decir, yo también pasé por eso, y Dios me sostuvo. Pero ¿cómo podrías levantar al GEM si nunca has sabido lo que es estar derrumbado? ¿Cómo podrías brindar consuelo si nunca te quebraste por dentro? ¿Cómo enseñar sobre la fe si nunca te viste obligado a caminar a ciegas, confiando en que Dios guiaba tus pasos? Ese dolor que hoy parece tan inútil está gestando algo eterno. Está moldeando un testimonio que impactará más allá de tu propia vida. Porque Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Cada una es registrada. Cada una será usada para algo mayor. Pero mientras estamos inmersos en la tormenta, lo único que alcanzamos a ver es el caos. Lo que no vemos es que, por encima de las nubes, el cielo sigue siendo azul. Y Dios sigue al mando. ¿Recuerdas la historia de Nick Vujicic? Nació sin brazos ni piernas. Sufrió humillaciones, cayó en una profunda depresión, llegó a plantearse acabar con su vida. Pero fue en medio de su dolor donde encontró su llamado. Hoy, recorre el mundo llevando un mensaje de esperanza, hablando a corazones que también han pensado en rendirse. Su discapacidad se convirtió en escenario de la gracia de Dios. Podría haberse escondido, haberse rendido, pero eligió transformar su dolor en propósito. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Te estás dejando consumir por él o le estás permitiendo transformarte desde dentro? No está mal llorar. No está mal sentirse frágil. No está mal tener dudas. El error sería abandonar antes de ver lo que Dios aún puede hacer. Porque lo que hoy ves como una herida, Dios lo puede convertir en una cicatriz. Y una cicatriz es señal de sanidad. Es la marca de que dolió, pero sanó. Y si sanó, es porque sobreviviste. Hoy puede que tengas el alma rota, sin entender el sentido de tanto sufrimiento. Puede que digas, no puedo más. Pero déjame recordarte algo, José también pensó así. Elías también se sintió vencido. Job, que lo perdió todo, también clamó por respuestas. Y sin embargo, ninguno fue olvidado. Ninguno quedó atrás. Y tú tampoco lo serás. Esta semana, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero poderoso. Elige un día, busca un momento de silencio, siéntate con calma y escribe todo lo que has vivido. Anota tus dolores, tus pérdidas, esos momentos en los que pensaste que no lo lograrías. Y junto a eso, escribe también lo que aprendiste, lo que cambió en ti, lo que se formó en tu carácter. Porque eso te mostrará que, incluso sin darte cuenta, has estado creciendo. Has madurado. Te estás convirtiendo en una persona más fuerte. Y eso es gracia. Eso es propósito. Y cuando menos lo esperes, ese dolor se convertirá en relato. Y ese relato llegará a personas que aún no conoces. Porque así actúa Dios. Toma lo que el mundo llama fracaso y lo transforma en testimonio. Toma la aflicción y la convierte en medicina. Toma lo roto y lo convierte en instrumento de gloria. No porque tú seas fuerte, sino porque Él lo es. Y Él vive en ti. No te rindas. Aunque todo parezca perdido. Aunque la angustia grite. Aunque te sientas solo. Dios está forjando algo eterno en tu interior. Y cuando el tiempo llegue, porque llegará, entenderás que nada fue en vano. Que era necesario atravesar ese valle para convertirte en quien fuiste llamado a ser. Porque el sufrimiento de hoy es la base sobre la que se levantará tu propósito de mañana. Y cuando ese momento llegue, mirarás hacia atrás con los ojos empañados de lágrimas y dirás, ahora lo comprendo. Dios nunca me abandonó. Todo este tiempo me estuvo preparando. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que somos para juzgarnos con dureza y lo lentos que somos para perdonarnos? Basta un desliz, una equivocación, una recaída, y enseguida nuestra mente nos convence de que ya no somos dignos. Que hemos fallado a Dios. Que nos hemos alejado demasiado. Ese sentimiento de no merecer nada empieza a crecer, se instala dentro del alma y comienza a susurrarnos que quizás lo mejor sea rendirse, desaparecer, quedarse en silencio. Porque, al fin y al cabo, ¿cómo va a seguir creyendo Dios en alguien como yo? Y es justamente ahí donde el amor de Dios rompe con toda lógica humana. Él no ve como nosotros vemos. No ama como nosotros amamos. No se rinde como nosotros lo hacemos. ¿Recuerdas a Pedro? Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue el quien afirmó con convicción, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Pero solo hizo falta una noche. Una sola noche de miedo,
presión y confusión, y Pedro negó a Jesús. No una sola vez. Lo hizo 3 veces. 3. Y después de todo lo que había presenciado, de todo lo que había vivido junto al Maestro, Pedro cayó. Falló. Traicionó. ¿Y qué hizo Jesús después? Fue a buscarlo. Lo encontró. Le devolvió su identidad. Y le encomendó el cuidado de sus ovejas. Jesús no optó por alguien más confiable. No buscó a una persona con un historial más limpio. No eligió a quien pareciera emocionalmente más estable. Escogió al que lo había negado. Porque Dios no nos define por nuestras fallas. Nos define por su gracia. Y esa gracia es capaz de alcanzar los rincones más oscuros del alma. Puede que ahora mismo estés ahí, sintiéndote lejos, cargado de culpa, decepcionado por tus decisiones. Quizás te alejaste de la fe, dejaste de orar, te distanciaste de la comunidad, rompiste vínculos con quienes te acercaban a Dios. Puede que te hayas involucrado en cosas que juraste que jamás harías. Y ahora te miras al espejo y no reconoces quién eres. Pero escucha bien, Dios sigue viéndote. No como un fracaso. No como alguien perdido sin remedio. Te mira como hijo. Como hija. Como alguien a quien ama profundamente y por quien entregó su vida. Tal vez tú hayas cambiado. Pero su amor permanece inmutable. Puede que tú te hayas apartado. Pero él nunca se ha movido. Sigue esperándote, como aquel padre del hijo pródigo, que se quedaba en la puerta mirando el camino, esperando el día en que su hijo volviera a aparecer a lo lejos. Y cuando lo vio, corrió. Lo abrazó. Restaurar no requiere explicación. Solo necesita arrepentimiento genuino. Un corazón dispuesto a empezar otra vez. ¿Cuántas veces sentiste que ya no había vuelta atrás? ¿Cuántas veces pensaste que ese último error era el final? Que esta vez Dios sí te soltaría la mano. Puede que estés viviendo justo eso ahora. Preguntándote, ¿todavía hay esperanza para mí? Y la respuesta es que sí. Siempre la hay. Porque la cruz de Cristo no es una única oportunidad. Es un llamado diario. Un recordatorio constante de que cada nuevo amanecer trae consigo la posibilidad de empezar de nuevo. ¿Conoces a Joyce Meyer? Durante años, fue víctima de abusos por parte de su propio padre. Creció con heridas profundas, con traumas, con dudas sobre su valor. Durante mucho tiempo se sintió rota, sucia, indigna de ser usada por Dios. Pero un día, decidió creer que la gracia era más poderosa que el dolor. Que el amor de Dios superaba su pasado. Y hoy, su voz llega a millones de personas, sanando a quienes también pensaban que estaban demasiado rotos para volver. Porque cuando Dios restaura, no solo sana corazones, también transforma vidas a través de las historias que han sido redimidas. ¿Y tú? ¿Vas a seguir escondiéndote? ¿Vas a permitir que tus errores determinen el valor de tu futuro? ¿O te vas a levantar y decir, yo no soy lo que hice? ¿Soy lo que Dios dice que soy? Porque esa es la verdad. Tú eres mucho más que tu caída. Eres más que esas voces en tu cabeza que te acusan. Eres una obra maestra del Creador, aunque hoy te sientas hecho pedazos. Puede que lo primero que debas hacer sea perdonarte. Quizás haya llegado el momento de dejar de castigarte por decisiones del pasado y empezar a mirar hacia lo que todavía puedes construir a partir de ahora. El pasado no se puede cambiar, pero sí puedes permitir que Dios dé un nuevo rumbo a tu historia. Da un paso. Aunque tengas miedo. Aunque estés llorando. Reza. Incluso si hace mucho que no lo haces. Háblale a Dios. Incluso si piensas que no quiere escucharte. Sí quiere. Siempre ha querido. No estás perdido. Estás siendo buscado. Y si estas palabras llegaron a ti ahora, es porque Dios está susurrando de nuevo a tu corazón. Todavía te quiero. Aún tengo propósitos para ti. No renuncies a ti mismo. Porque Dios no lo ha hecho. Jamás lo hace. Y es en ese amor donde puedes volver a empezar. Tantas veces como lo necesites. Porque la gracia no tiene límites. Y la esperanza, tampoco. Si has llegado hasta aquí, es porque todavía hay una chispa viva dentro de ti. Quizás pequeña, quizás a punto de apagarse, pero sigue encendida. ¿Y sabes lo que eso significa? Que aún hay algo por vivir. Que a pesar de todo lo que atravesaste, sigues en pie. Sigues respirando. Tu corazón todavía late. Un corazón que ha sido roto, herido, ignorado, pero que insiste en seguir latiendo. Eso, por sí solo,
Ya es un milagro. Mírate. Tantas cosas intentaron detenerte. Tantas decepciones, tantas pérdidas, tantas noches sin dormir, tantos momentos donde todo parecía oscuridad. Y sin embargo, llegaste hasta aquí. Avanzaste. Tal vez no con paso firme. Tal vez tropezando. Tal vez arrastrando los pies. Pero lo hiciste. Y eso demuestra que eres más fuerte de lo que piensas. Y que Dios jamás soltó tu mano. Puede que la vida te haya quitado personas, sueños, caminos, pero jamás logró apartar de ti la mirada de Dios. Puede que hayas olvidado rezar, pero Dios nunca se olvidó de ti. Puede que hayas perdido la fe algunos días, pero Dios nunca dejó de creer en la persona en la que puedes convertirte. Y ahora te llama, con ternura, sin condiciones, sin exigencias, solo con los brazos abiertos y los ojos llenos de compasión, diciendo, hijo, hija, regresa. Aún tengo tanto por hacer en ti. Tal vez nunca hayas oído estas palabras de manera sincera, pero escúchalas ahora con todo tu ser. Tú eres valioso. Tú eres necesario. Tu presencia importa. El mundo necesita el brillo que solo tú puedes dar. Tu historia, con cada herida y cada caída, puede ser la respuesta del cielo para alguien que se cruce contigo más adelante. No eres un error. No eres un desperdicio. Eres un milagro que aún está siendo formado. Y aunque hace tiempo que nadie te ha abrazado, aunque nadie te haya preguntado sinceramente cómo estás, aunque cargues dolores que nadie nota, debes saber que Dios sí los ve. Y no los ve con juicio, sino con ternura. Conoce tus debilidades. Sabe de tus batallas. Está al tanto de esas guerras silenciosas que enfrentas y de esas lágrimas que tragas a solas en la oscuridad. No necesitas ser perfecto para ser amado. Solo necesitas ser sincero. Y si hoy lo único que tienes es un corazón hecho trizas, entrégalo así. Dios hace maravillas con lo que está roto. Él es experto en transformar cenizas en vida, heridas en sanación, vergüenza en dignidad. Y tú lo verás con tus propios ojos. Porque tu historia no termina aquí. Cree, aún habrá amaneceres más suaves, risas auténticas, abrazos que sanan, nuevos comienzos llenos de calma. Y tú lo vivirás. Mirarás hacia atrás y entenderás que aquellos días sombríos no eran el final, eran parte del proceso. Fueron las noches que abonaron el terreno donde Dios plantó algo nuevo. Y lo que ahora está germinando dentro de ti, es fe, es vida, es una promesa. No te rindas. Por favor, no lo hagas. Todo el cielo está de tu lado. Y yo también. Porque mereces vivir todo lo que Dios soñó para ti desde el principio. Y lo vivirás. Sí, lo vivirás.